Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conozcáis, yo soy Laura. Y ya que hoy me he puesto a hablar de temas trascendentales y me he abierto un poco un canal, pues he decidido hacer un vídeo que, bueno, para que veáis la libreta. Esto lo empecé en el 2018 o así, cuando decidí volver a YouTube. Esta libreta la empecé entonces. Y esto fue una de las cosas que primero escribí. Y es que os quiero contar un poco la relación que he tenido con la comida a lo largo de mi vida. Lo voy a repartir en dos partes. Este vídeo ya lo grabé en su día y no me gustó y lo borré. A lo mejor este también acabáis sin verlo, pero bueno, hoy me apetece hablar de ello. También os voy a empezar a hablar más sobre el tema de vida sana y os quiero hacer un vídeo también hablándoos un poco sobre la terapia que hice. Entonces, pues me parece interesante pues hablaros de, bueno, pues cómo ha sido mi relación con la comida en mi infancia y en mi adolescencia y que conozcáis un poco pues todo lo que me llevó a tener, no un TCA, he tenido más de uno diferente, pero todo lo que me llevó a tener esta relación tortuosa con la comida hasta los 30 y pico que hice la terapia. Y nada, pues si os interesa saber cómo ha sido mi relación con la comida en esta ocasión, en mi infancia y adolescencia, quedaos a ver el vídeo. Tengo aquí el guión y voy a ceñirme en él, espero que no me quede un vídeo muy largo. Yo cuando nací muy pequeñita, pesé 2,7 kg y en los primeros años de mi vida siempre estaba en infrapeso. De hecho, mi madre me cuenta que siempre estaba por debajo de los límites normales, pero yo creo que fue más o menos a partir de los 5 o 6 años que mi cuerpo cambió y a partir de entonces pues pasé a estar rellenita, que no súper gorda, pero sí pues quizás estaba un poco con más peso de lo que me tocaba para mi edad. También es verdad que yo era bastante alta, siempre era de las altas de la clase, entonces pues, pero bueno, que era bastante corpulenta. Y no sé por qué tenía como una obsesión con la comida. Mis padres, bueno, más bien mi madre, pues tenía que decirme, cálmate, tranquila, porque es que rebañaba el plato a tope. No sé. Supongo que también por eso quizá me fui pues al otro extremo, a estar rellenita. Pero si puedo os dejaré fotos por aquí de cómo era yo de pequeña. Estuve rellenita más o menos pues hasta que hice el cambio. Yo creo que fue cuando me desarrollé, mi cuerpo cambió. Aunque yo me veía gorda, no lo estaba. Y a eso de la preadolescencia, 10, 11 años, 9 quizá también, yo creo, porque recuerdo que lo hacía en casa de mi abuelo, que me escondía. Bueno, de hecho, antes de que mi abuela paterna muriera, yo recuerdo esconderme para comer, para pegarle cucharadas a un bote de leche condensada, que mi abuela siempre tenía leche condensada, y ellos no hacían vida en el comedor, sino que tenían una habitación que la usaban como una sala de estar y hacían vida ahí. Y estaba más apartada de la cocina. Entonces yo les decía que iba al lavabo y en realidad me iba a la cocina, cogía una cuchara, le pegaba un par de cucharadas a la leche condensada, lavaba la cuchara, la dejaba en su sitio y me iba otra vez a la salita. Y más de una vez me había pillado mi abuela y me había echado bronca. Y luego yo recuerdo más adelante cuando mi abuela murió y nos fuimos a vivir a casa de mi abuelo, que allí también me escondía para comer. Y mi abuela a veces me daba chocolates y cosas en plan así a escondidas de mis padres. Así que bueno, pues ya empezó ahí un poco pues a tener conflictos con la comida. Empecé también a comer muy rápido con ansia, os digo, rebañaba el plato y además comía rápido y con ansia, no saboreaba. Que eso me ha durado hasta hace nada. Ahora como bastante más despacio y saboreo, pero bueno, tenía una ansia por comer que no era normal. Y además estaba como obsesionada con la comida. Recuerdo, yo qué sé, en una época que mis padres estaban apuntados a los castellers de mi pueblo y bueno, yo era pequeña, ni subía ni nada yo, porque no, me daba miedo. Pero había los viernes, me parece que por la noche, después o antes, no sé, no recuerdo. Sé que íbamos mucho a un bar de al lado de donde tenían mis padres el piso suyo, aunque yo creo que ya no vivíamos allí. Y estaba obsesionada con las bravas de ese sitio, con comer bravas. Yo siempre, papá, mamá, pedid bravas. Y el que sí, estaba como muy obsesionada toda la semana pensando en esas patatas y en los croissants de la panadería de mi pueblo, de la panadería Sopena.
pues ahí obsesionada pensando en eso, no sé. Tenía mucha obsesión por la comida. Ya esto sí que quizá era un poco más mayor, que a veces mi hermana me daba dinero para que yo bajara a la pastelería. Esto aún vivíamos en casa de mis padres, en el piso de mis padres, pero yo bajaba a la pastelería de abajo y compraba donuts para merendar, porque a mi madre no le gustaba mucho darnos bollería. Ella prefería un croissant a un donut o un bollicao, que eso lo hablaba el otro día con mi nutri, que hubo una época que la bollería me volvía loca, porque como mi madre, pues ya os digo, veía, supongo, los croissants más saludables y cosas así, y pues lo otro casi nunca lo comíamos, y bueno, pues llegó un momento que yo creo que tenía obsesión, y eso, pues comprábamos donuts y era un secreto entre las dos. Luego también, cuando era ya más mayor y vivíamos en la casa, también iba a comprar helados. Yo creo que eso también de hacerlo a escondidas, pues también formaba un poco parte de lo que se estaba gestando para más adelante. Llegó la adolescencia. Mi adolescencia llegó a finales de los 90, a principios de los 2000. Época en el que estaba de moda el heroin chic, que ya he sabido cómo se llama ahora, pero bueno, que las modelos que estaban de moda, la modelo por excelencia de esa época era Kate Moss. Entonces mi cuerpo no era para nada como el de Kate Moss. No, mi cuerpo era más grande. No estaba gorda. Hoy veo las fotos y veo que no estaba nada gorda, estaba perfecta. Pero la moda de esa época pues me hizo pensar que sí, que estaba súper gorda. Yo con 13, 14 años pesaba unos 55 kilos, 56, que está genial. Está genial, medía unos 60 y algo, y pesar 55 kilos, 56, pues está muy bien dentro de los parámetros, estaba en mi peso, pero yo me sentía gorda. A los 13 años me parece que fue que, yo no sé dónde lo escuché, no sé si lo escuché en mi casa, no sé si lo leí en alguna revista tipo Super Pop, Bravo, Vale, o algo, pero decidí que quería adelgazar, y la manera de hacerlo que yo sentía era empezar a hacer mi estómago más pequeño. Así. ¿Qué hice? Pues empecé a comer cada vez menos. Y estuve así un montón de tiempo, que cada vez comía menos. Lo típico, que mi madre aún a veces lo dice, hay que quedarse siempre con hambre. Pues en aquella época lo hacía. Me quedaba siempre con hambre. Intentaba comer cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Eso sí, muchas noches me hacía para cenar, porque yo a partir de, no recuerdo qué edad, pero a partir de cierta edad, como mi madre trabajaba, pues muchas noches me hacía yo la cena. Y me hacía muchas veces, sobre todo en verano, me hacía muchas veces huevo frito con patatas fritas. Que recuerdo que una vez me hizo una analítica, mi madre se pensaba que me iba a salir el colesterol por las nubes y me salió bajo, que mi madre flipó. Pues sí, o sea, por un lado siempre me quedaba con hambre, pero me hacía mucho huevo frito con patatas fritas. Que hoy lo sigo haciendo en la versión más sana, que es patatas al horno y huevo a la plancha, que está mucho más bueno porque no sabe a aceite. Pero es algo que me encantaba, que no lo hago cada día, evidentemente, lo hago una vez de vez en cuando, que en aquella época me lo hacía casi cada día. Y más o menos sobre los 14 años hubo una época, fue en verano, lo recuerdo, el verano del 2000 debía ser, sí, que prácticamente dejé de comer. Cada vez comía menos, me llenaba con nada, claro, yo estaba con el tema, ya ni los huevos fritos con patatas fritas. Estaba yo con la cabeza de tengo que hacer el estómago más pequeño, y dejé de comer, prácticamente. Recuerdo que un día fuimos al cine, no recuerdo qué peli, no lo recuerdo, me pedí unas palomitas pequeñas, me metí 2 y estaba llenísima. Y esto lo comenté con una amiga mía y mi amiga me dijo, tía, eso puede derivar en lo que tú ya sabes. Así que después de la conversación con ella, pues empecé otra vez pues a intentar hacer el estómago un poco más grande, pero es que de verdad comía poquísimo. En poco tiempo perdí, yo creo que llegué como a los 49 kilos, 50, que eso para mí, para mi constitución, es poquísimo. Se me notaban los huesos de las caderas, esto no porque nunca se me ha notado, pero se me notaba esto, las costillas por aquí al lado, porque por delante no, pero por aquí al lado se me marcaban un montón. Es que estaba muy delgada, muy delgada.
extremadamente delgada para lo que es mi constitución. Y a raíz de entonces ya vino el otro lado, el empezar a comer con ansiedad. El pagar mis inseguridades, mis miedos, mis frustraciones con la comida. ¿Que tenía un mal día? Me apetecía comer a tope. O comerme, yo qué sé, una tableta de chocolate entera o cosas así. En casa de mis padres muchas veces no había, porque mi madre no quería comprar muchas guarradas. Así que lo que hacía era o ir a la panadería de mi barrio o ir a algún colmado que hubiera cerca, que creo que tenía 2 en aquella época, y comprarme pues una bolsa de patatas o algo así. Me lo comía en mi habitación a escondidas, guardaba el paquete así entre la ropa y al día siguiente cuando me iba al instituto me lo metía en la mochila y lo tiraba en alguna papelera de camino al instituto. Esto iba a épocas estaba comiendo con mogollón de ansiedad, veía que había engordado un poquito, a lo mejor un par de kilos y evitaba todo lo que tuviera grasa. A veces hubo épocas en las que todas las noches lo único que cenaba era una manzana porque no quería engordar, porque quería perder peso. Perdía peso bastante rápido, evidentemente. No hice ninguna dieta en aquella época todavía, ¿no? Y bueno, lo pasé bastante mal. Recuerdo la primera dieta que empecé, que fue a los 16 años. Y bueno, me sentía, al lado de mis amigas, me sentía gorda, me sentía la gorda de la clase. Veía a mi amiga Gema, a mi amiga Vero, que ellas pues eran bastante delgadas, y me veía súper gorda. Mi amiga Miriam también la veía súper delgada, yo era más gordita que ella, tampoco mucho, pero ella también era más alta, entonces pues se veía como más estilizada. Y nada, pues era como muchos conflictos con mi peso. Y ya os digo, la primera dieta que hice creo que fue con 16 años. Yo creo que sí, no sé si fue con 16 o con 19. Y os diré por qué no sé si fue una o otra. Porque sé que esa dieta me la pasó una compañera de trabajo. Y yo, tanto a los 16 como a los 19 años, trabajaba en el mismo sitio, que era un supermercado de mi pueblo. Y me la pasó una compañera, que era una dieta estricta, madre mía, estrictísima. Duré un día. Porque la primera noche llegué mareadísima con un hambre que me moría y dije, a tomar por culo, yo no sigo esta dieta. Y es que yo creo que además me hubiera machacado el estómago porque por la mañana me parece que solo podías desayunar un café solo o algo así, no sé. Era una dieta estrictísima y ya os digo, duré un día. Esa es mi historia con la comida hasta, pues eso, hasta finales de la adolescencia, con muchos altibajos. Yo siempre me veía gorda y no lo estaba para nada. Sí que es verdad que no era delgada, porque yo nunca he sido delgada, pero estaba en mi peso, estaba sana, estaba perfecta, pero bueno, pues los cánones de belleza que había en esa época pues nos hicieron mucho daño a mi generación y pues siempre queríamos estar delgadas y por mucho que adelgazáramos nunca estábamos suficiente delgadas. No estaba gorda, pero yo me sentía más gorda de lo que estoy ahora y no lo estaba. No tenía problemas para encontrar ropa, pero claro, tú veías a las modelos que había en esa época y claro, te sentías gorda. Y además, si tus compañeros eran así de majos que te llamaban gorda sin estarlo, pues eso. Pues nada, yo voy a quitar de aquí esto así, uno de los vídeos que ya he conseguido hacer. Os haré una segunda parte explicándoos un poco pues mi historia con las dietas. Esta ha sido mi historia y mi relación con la comida en mi infancia y adolescencia. Ha sido bastante corto, pensaba que me enrollaría más, pero no, ha sido bastante corto. Y nada, que espero que os haya gustado. De estos temas me cuesta hablar bastante, pero creo que si os quiero hablar de todo lo demás, pues es importante que os cuente un poco, que os ponga un poco en contexto. Y nada, que voy a hacer una serie de vídeos hablando pues eso, sobre el TCA, sobre la terapia y sobre también la vida sana, cómo la estoy llevando ahora y cómo estoy viviendo ahora pues todo esto. Y nada, que muchísimas gracias por verme, que un abrazo inmenso y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Un besazo. ¡Chao!